También quiero agradecer muchísimo a los compañeras del peronismo militante, y la verdad lo agradezco como militante, porque estos espacios son fundamentales y ya es el segundo que ustedes se ponen al hombro de una manera que es realmente admirable. Gracias, Nico, y en tu nombre a todos los compañeros y compañeras. Llegué y me puse a hablar con Mara y le digo, no sé cómo voy a hacer en tan poco tiempo para hablar de los 27 años del Mercosur. Entonces ella me dice, pero yo voy a hablar desde San Martín hasta la actualidad. Entonces dije, no me quejo más, si ella lo logró, yo también lo tengo que lograr. Así que bueno, con este antecedente voy a hacer lo que pueda y si no, sepan disculpar, no soy como Mara. Lo intentaré, claro, sí. Bueno, mi idea es, como dije, ya que estamos hablando de integración, hablar del Mercosur. Y quiero llegar, si lo logro, a pensar juntos y juntas la etapa actual del Mercosur, en principio, que es demasiado reciente como para hacer afirmaciones contundentes, pero ya hay tendencias en algunas, sí, ya sé, me acerco al micrófono, en algunas dimensiones clave que podemos ver. Pero antes plantear lo siguiente, y en parte Mara adelantó algunos temas que quería tratar, así que bienvenido sea. Hablar de integración sudamericana, en mi forma de ver, es hablar de dos de los objetivos de todo proyecto emancipatorio de unidad regional, que tienen que ver con lo que Mara ya mencionó, la independencia, la autonomía y el desarrollo. Más fuertemente el ideal de la independencia en el siglo XIX, tal vez más fuerte o más presente en el siglo XX, a partir de mediados del siglo XX, la idea del desarrollo, que son dimensiones caras a estos proyectos emancipatorios y también al pensamiento social latinoamericano sobre la integración. La reinstauración democrática colocaría dos dimensiones que me parecen también centrales desde los acuerdos Alfonsín-Sarney, que son la democracia y la paz. Entonces yo quiero tratar de ver cómo juegan estas dimensiones en las que yo reconozco como 3 etapas del proceso de integración en el Mercosur. Llamé a la presentación la disputa en el Mercosur entre una geografía en resistencia y una integración dependiente, y voy a tratar de plantear por qué lo digo. El Mercosur nace en el año 1991 por un acuerdo de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El contexto paradigmático de pensamiento del nacimiento del Mercosur es el consenso de Washington. Y el Mercosur se convierte entonces en esa época en un cerrojo jurídico, en un cerrojo institucional de las reformas estructurales que los países están llevando adelante con sus particularidades en el marco de los principios y orientaciones de política del consenso de Washington. Entonces, yo plantearía lo siguiente: ¿cómo se plasma la matriz neoliberal en el Mercosur en su primera década? Se plasma en 3 dimensiones. Por un lado, en la economía política de la integración. Por otro lado, en su racionalidad jurídica y en su estructura institucional. Y en tercer lugar, en cómo se conciben en la época aquellas dimensiones que no son estrictamente económicas o comerciales. ¿Qué pasa? ¿Cómo se implanta la matriz neoliberal en el Mercosur en la economía política de la integración? A través de lo que podríamos llamar la convergencia neoliberal. El Tratado de Asunción que crea el Mercosur establece, siguiendo en realidad un acuerdo que ya habían alcanzado Menem y Collor de Mello en el año 90, el Acta de Buenos Aires, establece rebajas arancelarias lineales, generalizadas y automáticas en todo el universo arancelario, es decir, apertura a importadoras, ¿sí? En todo el universo arancelario en un plazo ínfimo, de 1991 a diciembre del 94. ¿Qué significa esto? Los países estaban incrementando enormemente su apertura comercial externa, su apertura económica al resto del mundo, y los acuerdos del Mercosur eran un reaseguro jurídico regional internacional frente a eventuales cambios de gobierno o frente a presiones domésticas para cambiar las políticas que se estaban llevando adelante internamente. Para ser sinceros, esta es nuestra pesada herencia, digamos, ¿no? La derecha es especialista en dejar este tipo de herencias. Entonces,
En la economía política de la integración, el Mercosur como reaseguro jurídico de la apertura comercial de la década de los 90. En la racionalidad jurídica esto se plasmó en parte de lo que estableció el derecho del Mercosur, particularmente el programa de liberalización comercial, vuelvo a lo anterior, que establece el Tratado de Asunción, y también en ciertos elementos de la arquitectura institucional que tienen que ver fundamentalmente con concentrar el poder de decisión, el poder de crear normas obligatorias para todos los estados partes en ciertas áreas específicas de los estados nacionales, las áreas de comercio, economía y las cancillerías. Esto no fue un problema en los 90 porque era funcional al proyecto de integración que se buscaba imponer en aquel momento, pero fue un obstáculo, un embudo muy importante en la década siguiente, en la década de nuestros gobiernos, para avanzar en dimensiones no económico-comerciales de la integración, porque muchas veces los avances en cuestiones sociales, educación, salud, etcétera, quedaban rehenes de negociaciones comerciales que, más allá de la sintonía política entre los gobiernos, evidentemente siempre eran las más difíciles de llevar adelante. Y por último, la matriz neoliberal se implanta en cómo se concebían las políticas no comerciales. Recordemos que la mirada del consenso de Washington era la de entender a las políticas sociales como subsidiarias, ¿no? Esas ambulancias que pasaban a recoger a los muertos que dejaban las políticas económicas neoliberales. Esto se traslada también al proceso de integración. El Mercosur, contrariamente a lo que se dice, más allá de la centralidad de lo comercial, en los 90 no fue un proceso de integración exclusivamente comercial. También hubo acuerdos en otras dimensiones. Voy a nombrar, por ejemplo, en salud, en educación, en ciencia y tecnología, en lo sociolaboral, en este último caso particularmente por una presión fuerte del movimiento sindical organizado regionalmente en la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur. Pero las dimensiones no comerciales del proceso de integración regional solo podían estar presentes en esa etapa en la medida en que no colisionaran con la jerarquización política del libre comercio intra y extrazona, que era prioridad para los gobiernos del momento, y tampoco en la mirada mercantil de las relaciones que se establecían en el ámbito regional. Voy a dar un ejemplo que tal vez aclara un poquito más. Pensemos en los acuerdos de salud. Los acuerdos de salud empiezan en políticas vinculadas al sector de la salud, empiezan a tener lugar en el Mercosur en el año 1991, casi cuando se crea el Mercosur. Sin embargo, ¿cómo se veía la salud? La salud se veía de la siguiente forma: las políticas sanitarias o las normas sanitarias, las normas que buscan cuidar la salud humana o animal, tenían que ser armonizadas para que no fueran obstáculos al libre comercio. ¿Sí? Hay una diferencia fundamental entre cómo se conciben los acuerdos en políticas sanitarias en los 90 y en la década siguiente. ¿Sí? Entonces, lo importante de la década del 90, como central de la integración, era la mirada mercantil de todas las dimensiones, no solo porque lo comercial o la liberalización comercial fuera central. Y otra cuestión que es importante en esta etapa es que si hay una perspectiva que está ausente del proceso de integración regional en el Mercosur en los 90 es la perspectiva de derechos, que eso para mí es algo central en la etapa siguiente. En el caso de la salud se da de la misma manera. Es decir, los acuerdos de salud a partir de 2003-2004 tienen como eje el derecho a la salud, la garantía del derecho a la salud, los trabajos conjuntos sobre los determinantes sociales de los problemas sanitarios, las compras públicas de medicamentos en el Mercosur y el Mercosur para negociar los precios con los laboratorios para garantizar un mayor acceso a medicamentos a un precio más bajo. Es decir, la mirada que tiene el Mercosur y la UNASUR también con respecto al tema de la salud es solo un ejemplo, es absolutamente diferente. Entonces no es solamente si es comercial o si no es comercial la integración. Es algo mucho más profundo en términos de proyecto regional. Entonces, esta etapa está caracterizada, por un lado, por una integración que consolida la dependencia y el subdesarrollo, volviendo a las dimensiones que mencioné al principio, que consolida la dependencia y el subdesarrollo en la medida que se trata de gobiernos y proyectos políticos que no buscan transformar el lugar histórico, dependiente y periférico que nuestros países han tenido en la economía internacional. Se trata, por otro lado, de democracias de baja intensidad,
Es un esquema con estados ausentes, es decir, los ganadores y los perdedores del proceso de integración están definidos vía mercado. Es un proceso que profundiza las asimetrías, tanto entre los estados como las asimetrías y las desigualdades al interior de sus territorios. Y es un proceso en el cual las políticas domésticas refuerzan los condicionantes externos de los procesos de integración. Hace poquito releía un artículo de Aldo Ferrer del año 2000, y pensé que lo estaba leyendo y que él estaba hablando de hoy, porque él estaba hablando de cómo, de cuáles eran en realidad las condiciones para realmente tener éxito, aunque no me gusta mucho la palabra, en políticas de integración con un sentido de autonomía, desarrollo, etc. Y él decía, en un contexto de vulnerabilidad externa tan grande, año 2000, producto de las políticas de apertura y endeudamiento, las políticas de integración solo son elementos residuales de políticas que se definen externamente por el grado de vulnerabilidad y dependencia que tienen nuestros estados y nuestros gobiernos, ¿no? Entonces, las políticas domésticas, por otro lado, si nuestra prioridad en términos de análisis es la integración, debilitan cualquier posibilidad de realmente tener una política de integración con autonomía, ¿no? Bueno, a partir de 2003, con la llegada de gobiernos populares en un primer momento en el binomio clave del Mercosur, Argentina y Brasil, el contexto paradigmático es el Consenso de Buenos Aires. El Consenso de Buenos Aires es un documento que firman Néstor Kirchner y Lula da Silva el 16 de octubre del año 2003, que tiene no casualmente como primer punto la reivindicación del derecho de los pueblos al desarrollo, ¿sí? El Mercosur entonces deja de ser concebido como una mera plataforma comercial para devenir un espacio de concertación política en la búsqueda de ganar mayores márgenes de autonomía para la definición de las propias políticas de desarrollo, para la profundización de la democracia y en la búsqueda de la inclusión, me refiero a la integración concretamente, desde las políticas públicas y desde la participación en distintos ámbitos que comienzan a institucionalizarse con ese objetivo. Pero veamos cuál ha sido la configuración de aquellas tres dimensiones que planteaba, asumiendo una cuestión: la coexistencia de gobiernos populares en los estados parte del Mercosur fue efímera. Yo suelo decir, fue un suspiro en la historia. Del 15 de agosto de 2008, que asume Lugo, al 12 de junio de 2012, que hay un golpe de Estado en Paraguay. 4 años, ¿no? Y hablando solo del país, que en parte es el que define cuándo empieza y cuándo termina, porque es el último que llega, bueno, sin contar Venezuela, que todavía no formaba parte del Mercosur hasta que se da esa suspensión. No me pregunto siquiera sobre las capacidades estatales de estos estados, pensando concretamente en este caso en Paraguay, que tienen que resolver, por supuesto, cuestiones domésticas centrales simultáneamente con definir y implementar las políticas de integración. Teniendo en cuenta esto, este suspiro en la historia, digamos, se trata de gobiernos comprometidos con una inserción internacional de corte autonomista, con matices según el país y el momento. No me olvido que en el año 2004 el gobierno de Tabaré Vázquez inició la negociación para un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, por eso digo que el autonomismo tiene matices. De proyectos nacionales, poco o nada, en términos generales, poco o nada complacientes con el lugar que les asignan el capital transnacional y las potencias o los países desarrollados en la economía y en la geopolítica mundial, con un fuerte compromiso con la profundización de una democracia sustantiva, etc. ¿Qué pasa en el Mercosur? Las dimensiones no comerciales del proceso de integración son ampliadas y fortalecidas. No tengo tiempo de desarrollar aquí, pero hay acuerdos en múltiples dimensiones en términos de sectores y sujetos sociales que estaban excluidos previamente: la agricultura familiar y campesina, las cooperativas, los derechos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Sin embargo, y esto me parece que es algo que tenemos que discutir como proyecto político, la matriz neoliberal no pudo ser modificada en dos elementos clave: la economía política de la integración y la racionalidad jurídica, la estructura económica y la estructura institucional, o el derecho
El Tratado de Asunción sería como la Constitución del Mercosur. Técnicamente es absolutamente incorrecto, pero si hay que hacer una reforma constitucional a nivel nacional, yo creo que también deberíamos reformar la Constitución de nuestra integración. En la dimensión de la economía política no se abandona el esquema de regionalismo abierto heredado de los 90, fundamentalmente porque no hubo en el Mercosur, más allá de la afinidad política, una matriz de intereses comunes entre los países que pudiera crear esos consensos en términos de proyectos nacionales convergiendo en pos de un proyecto regional de desarrollo común. La racionalidad jurídica tampoco se transformó, pero sí quiero destacar algo que me parece central. Más allá de que no logramos tener un proyecto económico o plasmar un proyecto económico alternativo para el Mercosur primero y Venezuela y después el Mercosur con Venezuela adentro, fue la única geografía de América Latina y el Caribe realmente de resistencia al avance neoliberal brutal que se plasmó en la firma de acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, la Unión Europea y otras regiones o países del mundo, que todos los países o casi todos los países de América Latina y el Caribe firmaron antes, durante y después del fracaso de la negociación del ALCA. El límite al imperio estuvo en Mar del Plata y estuvo protagonizado por el Mercosur y Venezuela. Entonces, eso es lo que buscó quebrarse inicialmente con el primer ataque, que fue el golpe de Estado en Paraguay. Hoy, tengo 3 minutos, está bien, creo que llego, por ahí me paso medio. El Mercosur hoy, yo lo llamo el Mercosur de la triple renuncia. El golpe de Estado en Paraguay mostró entonces visiblemente esas fuerzas de restauración que por supuesto nunca habían dejado de trabajar para lograr un retroceso en la región. La integración regional, bueno, obviamente eso se profundiza con la llegada de Mauricio Macri, con el golpe de Estado en Paraguay y hoy con el triunfo de Jair Bolsonaro, por el golpe de Estado en Brasil, y hoy con el triunfo de Jair Bolsonaro en este mismo país. La integración regional evidentemente deja de ser estratégica en tanto instrumento fundamental de la construcción de un polo de poder internacional en un escenario que se desea como multipolar. Tenemos una inserción y un proyecto de integración dependiente, complaciente y un alineamiento cada vez más visible con Estados Unidos. Desde el punto de vista de la economía política de la integración hay un retorno a la jerarquización del libre comercio intra y extrazona. El retroceso que está planteado hoy por los gobiernos del Mercosur nos lleva incluso a un lugar mucho más dependiente, mucho más periférico y mucho más difícil de revertir que en la propia década de los 90, si tenemos en cuenta la propuesta del gobierno electo de Brasil de abandonar la unión aduanera e ir hacia acuerdos bilaterales de libre comercio, terminando con la obligación de nuestros países de negociar conjuntamente con países o bloques. Esa situación nos llevaría realmente a un estado muy similar al de la Alianza del Pacífico, que es una zona del mundo absolutamente dependiente de lo definido por el capital transnacional y los estados que le dan apoyo jurídico a esas empresas transnacionales, etcétera. Y entonces, para cerrar, porque si no ya veo que me va a llegar, tizas no me puedes tirar porque ya no existe más esa posibilidad. El Mercosur hoy, o el proyecto que estos gobiernos restauradores buscan imponer en el Mercosur hoy, implica una triple renuncia. En primer lugar, la renuncia a la búsqueda de la autonomía en el escenario internacional. Sobre esto no hay ninguna duda. El modelo, desde el punto de vista económico, probablemente fuera la Alianza del Pacífico. La renuncia a los objetivos del desarrollo con inclusión, yo quería desarrollar un poco más, no lo voy a hacer, que la obsesión que tiene el gobierno argentino por firmar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, en parte es una muestra de eso y podemos conversar por qué. En tercer lugar, la renuncia a la democracia. Para que este proyecto económico, sobre todo económico, pero también el alineamiento con Estados Unidos en lo político y geopolítico y militar, pueda o intente plasmarse en la región, tuvimos un golpe de Estado en Paraguay y hoy un dudoso resultado electoral, un serio deterioro del Estado de Derecho en Argentina, un golpe de Estado en Brasil y, lo que quiero decir muy claramente, el primer caso de golpe institucional y de lawfare a escala regional, que fue la suspensión ilegal e ilegítima de la República Bolivariana de Venezuela del Mercosur, que viola el derecho del Mercosur y viola el derecho internacional público.
Es decir, hay la definición política de imponer un proyecto económico violando el Estado de Derecho y negando absolutamente los principios democráticos. Entonces, ya sí, para cerrar, la integración sudamericana está en disputa, como en parte creo que dijo Mara, corresponde a nosotros como proyecto popular, latinoamericano y feminista, democrático y feminista, hacer realmente un análisis muy agudo y muy crítico de cuáles fueron los condicionantes externos e internos para no poder plasmar un proyecto autónomo sustentable en el tiempo, en la etapa anterior, evidentemente, como decía una compañera, María Cecilia Míguez, en la mesa anterior, el enemigo es muy poderoso, pero hay que verlo con mayor claridad, a partir de ese diagnóstico, que no es la claudicación de nuestros principios que algunos llaman autocrítica, no, es una mirada clara de cuáles fueron los condicionantes y cuáles fueron las dificultades, poder plasmar realmente un futuro con independencia económica, con soberanía política colectiva, con justicia social, en un escenario que solo con una América Latina, y a priori para empezar, con una Sudamérica fortalecida, puede realmente pensarse como multipolar. Voy a dejar acá, no sé cómo fue con el tema del tiempo. Gracias.